Antes incluso de que el nombre Israel resonara por los valles de la tierra prometida, había un Dios olvidado por muchos, pero presente desde el principio. ¿Te has preguntado quién adoraba a Yahweh antes del pacto con Abraham? ¿Antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos? La sorprendente verdad es que el Dios de Israel tenía adoradores mucho antes de que Israel existiera como nación. Esta es la historia de aquellos que reconocieron al Creador cuando el mundo aún estaba en su infancia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La oscuridad cubría el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Fue en este escenario primordial que Adán, el primer hombre, tuvo comunión directa con su Creador. Caminaban juntos en el jardín del Edén, en la brisa del día. Esta era la forma más pura de adoración. Una relación directa, sin intermediarios, sin templos de piedra. El hombre conocía la voz de su Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron al único mandamiento que les había sido dado, se produjo una fractura en esa relación perfecta. Se escondieron entre los árboles, temiendo la presencia de aquel a quien antes buscaban. El primer sacrificio fue realizado por el propio Yahweh, quien mató animales para cubrir la desnudez de la pareja con pieles. Allí nacía el concepto de expiación por la sangre, un principio que permeabilizaría toda la historia de la adoración al Dios verdadero. Poco después vinieron los primeros hijos, Caín y Abel. Con el paso del tiempo, Caín ofreció del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Abel, por su parte, ofreció de las primeras crías de su rebaño y de la grasa de ellas. En ese momento crucial de la historia humana, vemos el primer acto de adoración registrado fuera del Edén, una ofrenda de sacrificio. Yahweh se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. El texto no explica completamente el porqué, pero las pistas sugieren que se trataba de una cuestión de actitud del corazón. El rechazo llevó a Caín al primer homicidio de la historia, eliminando a uno de los pocos adoradores de Yahweh en la faz de la tierra. Y habló Caín a su hermano Abel, y sucedió que, estando ellos en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Dios escuchó su grito. Incluso en ese momento de tragedia, Dios se reveló como un Dios que oye, que se importa por el derramamiento de sangre inocente. Con el paso de las generaciones, la humanidad se multiplicó sobre la tierra, pero la adoración al Dios verdadero parecía disminuir. Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Solo un hombre permaneció fiel en su generación, Noé, descrito como justo e íntegro en sus generaciones y que caminaba con Dios. Este caminar con Dios evoca la experiencia original de Adán en el jardín. Noé mantuvo viva la verdadera adoración en una época en la que toda la humanidad se había corrompido. Su fidelidad resultó en la preservación de la raza humana a través del diluvio. Tras que las aguas descendieran, Noé edificó un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Este fue el primer altar mencionado explícitamente en las Escrituras, marcando un desarrollo en la historia de la adoración. El aroma de ese sacrificio agradó a Yahweh, quien estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo no destruir la tierra nuevamente mediante un diluvio. Este pacto onírico fue el primero de muchos que Dios haría con la humanidad, demostrando su deseo de mantener una relación con su creación, a pesar de la continua tendencia humana al pecado. La Torre de Babel representa un punto crucial en la historia de la adoración. Dijeron: hagamos una ciudad y una torre cuya cima llegue a los cielos, engrandecemos nuestro nombre, para que no seamos esparcidos por toda la tierra. Esto no era solo una construcción arquitectónica, era una declaración de independencia de Dios, un intento de autoglorificación y posiblemente el origen de la idolatría organizada. La confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos fue la respuesta divina a esa rebelión colectiva. A partir de ese momento, la humanidad se dividió en naciones y culturas distintas, cada una siguiendo su propio camino espiritual.
La adoración al Dios verdadero se volvió aún más rara, mientras que diversos sistemas religiosos florecían en diferentes regiones. Fue en ese mundo fragmentado e idólatra que surgió un hombre que cambiaría el curso de la historia de la adoración, Abraham, posteriormente llamado Abraham. Nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad mesopotámica conocida por su sofisticación cultural y religiosa, Abraham creció en un ambiente politeísta. Su propio padre, Taré, servía a otros dioses, como Josué recordaría posteriormente a los israelitas. Así dice el Señor, Dios de Israel: más allá del río habitaban antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. ¿Cómo conoció entonces Abraham al Dios verdadero? El texto bíblico no detalla su conversión, iniciando la narrativa con un llamado ya recibido. Entonces el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sea cual fuere la forma en que Yahweh se reveló a él, Abraham respondió con obediencia, dejando atrás todo lo que conocía para seguir la voz de ese Dios. El viaje de Abraham lo llevó primero a Harán y luego a Canaán, donde se apareció el Señor a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí edificó un altar al Señor, que se le había aparecido. Este es un patrón que se repetiría en la vida del patriarca. Donde quiera que iba, edificaba altares a Yahweh, manteniendo viva la adoración al Dios verdadero en tierras dominadas por Baal, Astarté y otros dioses cananeos. La fe de Abraham fue puesta a prueba de diversas maneras. Durante una hambruna, descendió a Egipto, donde comprometió su integridad al mentir, diciendo que Sara era su hermana. Incluso en ese momento de debilidad, Dios lo protegió y permitió su regreso a Canaán enriquecido. En otra ocasión, tras rescatar a su sobrino Lot de las manos de reyes invasores, se encontró con una figura misteriosa, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y de la tierra. Este encuentro es extraordinario, porque revela que Abraham no era el único adorador del Dios verdadero en su época. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, era tanto rey de Salem, posteriormente Jerusalén, como sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, un título de Yahweh. Abraham reconoció la autoridad espiritual de ese sacerdote rey, entregándole el diezmo de todo. Este episodio muestra que Dios siempre mantuvo testigos de su verdad, incluso en épocas y lugares inesperados. El punto culminante de la vida de fe de Abraham llegó con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y la prueba subsecuente de su disposición para sacrificarlo. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, dijo Abraham en una declaración profética que apuntaba al sacrificio final que Dios algún día proporcionaría. En el último momento, un ángel detuvo su mano, y un carnero atrapado por los cuernos en un matorral fue ofrecido en lugar de Isaac. Este evento en el monte Moría estableció un principio fundamental en la verdadera adoración. Dios valora la obediencia por encima del sacrificio, y Él mismo provee el sacrificio perfecto. Mientras la línea de la promesa continuaba con Isaac y luego con Jacob, otros adoradores de Yahweh surgían en lugares inesperados. Uno de ellos fue Job, que probablemente vivió en la época de los patriarcas. Aunque no era descendiente de Abraham, sino habitante de la tierra de Uz, posiblemente en la región de Edom, Job es descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La historia de Job es particularmente significativa porque demuestra que la adoración genuina a Yahweh no estaba limitada a la línea abrahámica. En medio de un intenso sufrimiento personal, cuando perdió sus bienes, sus hijos y su salud, Job mantuvo su integridad y fe. Nací desnudo y volveré a morir desnudo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Los diálogos entre Job y sus amigos revelan una teología sorprendentemente desarrollada sobre la naturaleza de Dios, el problema del sufrimiento y la cuestión de la justicia divina.
Aunque sus amigos representaban una visión simplista de causa y efecto, el sufrimiento como consecuencia directa del pecado, Job insistía en la posibilidad de sufrimiento inmerecido, manteniendo su convicción de que Dios era tanto soberano como justo, aunque sus acciones parecieran incomprensibles desde la perspectiva humana. El clímax del libro llega cuando Dios finalmente responde a Job, no explicando el porqué de su sufrimiento, sino revelándose en su majestuosidad y sabiduría inconmensurables. Ante esa teofanía, Job confiesa: «Yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven». La verdadera adoración, como Job descubrió, no consiste en entender todos los caminos de Dios, sino en reconocer su soberanía y rendirse a ella en humilde sumisión. Retomando la línea de Abraham, vemos a Jacob, el engañador que llegó a llamarse Israel, luchando con su propia espiritualidad. Tras engañar a su hermano Esaú y huir hacia Harán, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural en Betel. Soñó: «He aquí una escalera puesta en la tierra, cuya cima alcanzaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y sobre ella estaba el Señor, quien dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac». Al despertar del sueño, Jacob exclamó: «En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Levantó la piedra que había usado como almohada y la ungió con aceite, haciendo un voto a Dios. Este momento marca el inicio de su viaje personal con Yahweh, aunque su madurez espiritual solo llegaría años después, tras otro encuentro sobrenatural en el valle de Jaboque, donde luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. «No te dejaré ir, a menos que me bendigas», declaró Jacob, ya determinado a obtener la bendición divina no por medio del engaño, sino por la persistencia. El resultado fue una transformación tanto de nombre como de carácter. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe con Dios, un nombre que reflejaba su nueva identidad como alguien que había encontrado a Dios cara a cara y había sido transformado por el encuentro. La adoración practicada por los patriarcas era marcadamente diferente de los sistemas religiosos elaborados que surgirían después. No había templos, solo altares simples erigidos en lugares significativos. No existía una clase sacerdotal organizada. El jefe de la familia actuaba como sacerdote para su clan. No había un código de leyes escrito, solo la orientación directa de Dios a través de sueños, visiones y encuentros personales. Esa simplicidad primitiva de la verdadera adoración sería progresivamente elaborada en las eras subsecuentes, a medida que Dios revelaba más de sí mismo y de sus expectativas para su pueblo. La bajada de los hijos de Israel a Egipto marca un nuevo capítulo en la historia de la adoración a Yahweh. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, mantuvo su fe en medio de las circunstancias más adversas. Incluso en la prisión egipcia, lejos de su tierra y familia, José atribuía a Dios tanto sus dones para interpretar sueños como los giros de su vida. ¿No son de Dios las interpretaciones? Suingió preguntó a los oficiales de Faraón, y más tarde declaró a sus hermanos: «Vosotros, en verdad, habéis intentado el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». La fidelidad de José en tierra extranjera no solo preservó su propia fe, sino también aseguró la supervivencia de toda la familia de Jacob durante la severa hambruna que asoló el Medio Oriente. Cuando su padre y hermanos se unieron a él en Egipto, se establecieron en la tierra de Gosén, manteniendo su identidad distintiva como adoradores del Dios de sus padres. Sin embargo, con el paso de las generaciones y la muerte de los patriarcas originales, la situación cambió drásticamente. Se levantó un nuevo rey en Egipto, que no conocía a José, relata el libro del Éxodo. Los israelitas fueron reducidos a la esclavitud, forzados a trabajar en la construcción de las ciudades de culto de Pitón y Ramsés. Durante ese período de opresión, que duró aproximadamente 400 años, la adoración a Yahweh parece haberse debilitado, con elementos de la religión egipcia posiblemente infiltrándose en las prácticas de los hebreos.
El texto bíblico no ofrece muchos detalles sobre la vida religiosa de los israelitas durante su estadía en Egipto, pero hay indicios de que la memoria del Dios de sus antepasados no se había perdido por completo. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante los ancianos de Israel, el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta respuesta sugiere que, a pesar de las dificultades, algún conocimiento de Yahweh y de la promesa hecha a los patriarcas se había preservado, posiblemente transmitido oralmente de generación en generación. Incluso durante los períodos más oscuros de la historia, Dios siempre guarda un remanente fiel, personas que conservan el conocimiento de su nombre y de sus caminos. La primera vez que Moisés se acercó a Faraón, transmitió un mensaje directo de Yahweh: «Deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Este pedido inicial no era para una liberación completa, sino para obtener permiso para adorar adecuadamente a su Dios, algo imposible mientras permanecieran en Egipto, donde los rituales hebreos, como el sacrificio de animales considerados sagrados por los egipcios, serían vistos como ofensivos. Este detalle revela cuánto la verdadera adoración se había vuelto restringida bajo el dominio egipcio. No podían adorar libremente, tal vez debido a las demandas de trabajo impuestas por los capataces, pero también porque sus prácticas religiosas entraban en conflicto con las sensibilidades egipcias. Si sacrificásemos ante los ojos de los egipcios lo que ellos consideran abominación, ¿no nos apedrearían? Srenía preguntó a Moisés. La negativa de Faraón a permitir incluso ese acto temporal de adoración desencadenó las 10 plagas, cada una dirigida contra un diferente dios del panteón egipcio. La primera plaga, la transformación del Nilo en sangre, atacaba a Hapi, el dios del Nilo. La plaga de los langostas desafiaba a Serapis, protector contra esos insectos. La muerte de los primogénitos era un golpe contra el propio Faraón, considerado divino, y su heredero. Las plagas no eran solo demostraciones de poder, sino un juicio divino contra los falsos dioses de Egipto, como Dios mismo declaró: «Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto». El clímax de ese enfrentamiento espiritual llegó con la institución de la Pascua, cuando cada familia israelita sacrificó un cordero, aplicó su sangre en los dinteles de las puertas y comió la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Este ritual no era solo un medio de protección física contra el ángel de la muerte, sino un acto de adoración y sumisión a Yahweh, una declaración pública de fidelidad al Dios verdadero en medio de una tierra dominada por la idolatría. Finalmente, libres del yugo egipcio, los israelitas enfrentaron un nuevo desafío: reaprender a adorar correctamente al Dios de sus antepasados. 400 años en una cultura idólatra habían dejado profundas huellas. El conocimiento de Yahweh se había preservado, pero probablemente mezclado con elementos de la religión egipcia y de otros cultos con los que habían tenido contacto. La travesía del Mar Rojo fue seguida por un acto espontáneo de adoración. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor: «Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él me fue por salvación. Este es mi Dios, por tanto lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, por ello lo exaltaré». Este cántico de Moisés, uno de los textos poéticos más antiguos de la Biblia, expresa admiración por la demostración del poder divino y el reconocimiento de Yahweh como Dios guerrero, protector y libertador. La travesía por el desierto se revelaría como un tiempo de intenso aprendizaje espiritual. Solo 3 días después del cántico triunfal, el pueblo ya murmuraba contra Moisés por la amarga agua de Mara. Este patrón de alabanza seguido de murmuraciones se repetiría innumerables veces durante los 40 años en el desierto, revelando la inmadurez espiritual de un pueblo que, aunque físicamente libre, aún llevaba la mentalidad de esclavos. En el tercer mes tras la salida de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde se daría el evento definitorio de su identidad nacional y religiosa.
Allí Dios propuso un pacto. Ahora pues, si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi propiedad peculiar entre todos los pueblos. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La respuesta del pueblo fue unánime. Todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Este compromiso inicial fue seguido por una teofanía impresionante. Todo el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Su humo subía como el de una hoguera, y todo el monte temblaba grandemente. En medio de truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta cada vez más fuerte, Moisés subió al monte para recibir la ley que definiría cómo debía vivir y adorar el pueblo. Los 10 mandamientos, dados en esa ocasión, comienzan con prohibiciones explícitas contra la idolatría. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de escultura. Este énfasis en la exclusividad de la adoración a Yahweh y en la prohibición de imágenes reflejaba tanto la tendencia idólatra del pueblo, adquirida en Egipto, como la naturaleza radicalmente distinta del culto al Dios verdadero en comparación con las religiones de las naciones vecinas. Además de los mandamientos morales, Dios proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, un santuario portátil que serviría como punto focal de la adoración durante la peregrinación por el desierto. «Y me harán un santuario, para que pueda habitar en medio de ellos», declaró Dios a Moisés. El tabernáculo simbolizaba la presencia divina entre el pueblo, pero también enfatizaba la santidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él, solo según los términos que Él mismo había establecido. La estructura del tabernáculo, con su atrio exterior, lugar santo y santísimo, creaba una gradación de santidad que reflejaba la distancia entre el Dios santo y el pueblo pecador. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y aún así, solo una vez al año, en el día de la expiación, llevando la sangre de un sacrificio. Mientras Moisés recibía esas instrucciones en el monte, el pueblo demostraba cuán profundamente arraigada estaba la mentalidad idólatra. Impacientes con la demora de Moisés, pidieron a Aarón: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aarón cedió a la presión y modeló un becerro de oro, proclamando: «Mañana será fiesta al Señor». Este episodio revela no solo un rechazo a la primera prohibición contra otros dioses, sino también un intento de adorar a Yahweh mediante una imagen visible, violando el segundo mandamiento. La influencia de la religión egipcia, en la que dioses como Apis se representaban en forma de toros, es evidente. Los israelitas no estaban necesariamente adorando a otro dios, sino intentando adorar al Dios verdadero, de manera incorrecta, sincrética, moldeada por su experiencia cultural previa. La respuesta divina al incidente del becerro de oro fue severa. Miles murieron en castigo, y Dios amenazó con abandonar al pueblo. «No descenderé en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, para que no te consuma en el camino». Solo tras la intercesión de Moisés, Dios renovó su alianza con Israel, aunque con condiciones aún más rigurosas en cuanto a la separación de prácticas idólatras. El libro de Levítico, dado poco después de estos acontecimientos, detalla el sistema sacrificial y las leyes de pureza que regularían la vida religiosa de Israel. Se instituyeron 5 tipos principales de sacrificios: holocausto, ofrenda completamente quemada, representando una dedicación total; ofrenda de cereales, productos agrícolas, expresando gratitud por la provisión divina; ofrenda de paz, parte quemada y parte comida, simbolizando comunión con Dios; ofrenda por el pecado, expiación por pecados no intencionales; y ofrenda de culpa, reparación por daños causados a otros. Este elaborado sistema servía a múltiples propósitos. Enseñaba sobre la santidad de Dios y la gravedad del pecado, que solo podía ser expiado a través de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo te la he dado sobre el altar, para hacer expiación por vuestras almas, pues es la sangre la que hará expiación por el alma. Ofrecía un medio para restaurar la comunión con Dios cuando ésta se rompía por el pecado.
creaba un ritmo de adoración en la vida diaria y anual del pueblo mediante el ciclo de fiestas y sacrificios. Las tres grandes fiestas anuales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, exigían que todos los hombres israelitas se presentaran en el santuario central. Estas peregrinaciones no solo fortalecían la identidad nacional, sino que también mantenían viva la memoria de las grandes obras de Dios. La liberación de Egipto, Pascua, la entrega de la ley, Pentecostés, y la provisión divina durante la peregrinación en el desierto, Tabernáculos. Además de las fiestas y sacrificios, la vida de adoración incluía la observancia del sábado, del año sabático y del año del jubileo, instituciones que enfatizaban el señorío de Dios sobre el tiempo, la tierra y las relaciones sociales. El sábado, en particular, era un signo distintivo del pacto. Ciertamente guardaréis mis sábados, pues es señal entre mí y vosotros en vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, ese sistema de adoración fue establecido y practicado, aunque no sin desvíos. El libro de Amós sugiere que los sacrificios fueron descuidados durante ese período. No me habéis traído sacrificios y ofrendas en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel. Y el profeta Ezequiel indica que la idolatría nunca fue completamente abandonada. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no se libraron de los ídolos de Egipto. La generación que entró en la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, había nacido y crecido en el desierto, siendo testigo directo de la presencia y provisión divinas. Tras la conquista inicial de Canaán, Josué reunió al pueblo en Sichem para una solemne renovación del pacto. Allí les presentó un desafío que resonaría a lo largo de los siglos. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes servían vuestros padres, que estaban al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. La respuesta del pueblo fue positiva. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Ese compromiso sería puesto a prueba repetidamente en los siglos siguientes, a medida que Israel enfrentaba la constante tentación de adoptar las prácticas religiosas de los pueblos circundantes. El período de los jueces estuvo marcado por un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Esa anarquía espiritual y política condujo a repetidas alianzas con los dioses cananeos, especialmente Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, y Astarté, diosa de la fertilidad. El sincretismo religioso se volvió común, con muchos israelitas intentando adorar tanto a Yahweh como a las deidades locales, con la esperanza de asegurar cosechas abundantes y protección contra enemigos. La transición a la monarquía trajo nuevas dimensiones a la adoración en Israel. El primer rey, Saúl, comenzó bien, pero pronto mostró tendencia a subordinar la religión a intereses políticos. Impaciente durante una crisis militar, usurpó la función sacerdotal al ofrecer sacrificios, por lo que fue reprendido por Samuel. Procediste neciamente al no guardar el mandamiento que el Señor, tu Dios, te había ordenado. Ahora no subsistirá tu reino. En contraste, David, aunque lejos de ser perfecto en su vida personal, demostró una genuina devoción a Yahweh. Su primera gran acción como rey unificado fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, restableciendo el centro de la adoración nacional. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, en una expresión de alegría espiritual que desconcertó a su esposa Mical, hija de Saúl, revelando actitudes diversas en relación con la adoración, incluso dentro de la familia real. Más significativamente, David estableció nuevos estándares para el canto y la música en el culto. Siendo él mismo músico y compositor, organizó a los levitas en turnos para ministrar continuamente ante el arca, para celebrar y alabar y engrandecer al Señor, Dios de Israel.
Los salmos, muchos de los cuales compuso David, introdujeron una nueva dimensión en la adoración israelita, la expresión poética y musical de los sentimientos humanos más profundos ante Dios, desde el desespero más absoluto hasta la alegría más exuberante. El deseo de David de construir un templo permanente para sustituir al tabernáculo fue pospuesto debido a su historial de guerras y derramamiento de sangre, pero Dios prometió que su hijo llevaría a cabo ese proyecto. En sus últimos años, David preparó materiales para la construcción y organizó a sacerdotes y levitas para el servicio del futuro templo. Salomón heredó no solo el reino estable y próspero construido por su padre, sino también su compromiso con la adoración centralizada a Yahweh. La construcción del Templo de Jerusalén fue el mayor emprendimiento de su reinado, consumiendo 7 años y empleando a los mejores artesanos disponibles, incluidos trabajadores enviados por Hiraón, rey de Tiro. La dedicación del templo fue un momento de esplendor nacional y espiritual sin precedentes. Cuando los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, la gloria del Señor llenó la casa del Señor, de tal manera que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Esa manifestación visible de la presencia divina legitimó el templo como el único lugar autorizado para el culto sacrificial, aunque la oración pudiera ofrecerse en cualquier sitio, siempre mirando hacia Jerusalén. En la magnífica oración de dedicación, Salomón articula una comprensión notablemente universalista de la adoración. También al extranjero, que no sea de tu pueblo de Israel, pero venga de tierras lejanas por amor de tu nombre, escucha tú en los cielos, morada de tu habitación, y haz conforme a todo lo que el extranjero te clame, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para temerte como a tu pueblo de Israel. Ese reconocimiento de que el Dios de Israel podía ser adorado por no israelitas, sin necesidad de convertirse completamente mediante la circuncisión, abría el camino para el fenómeno de los temerosos de Dios. Gentiles que adoraban a Yahweh, sin adoptar todas las prácticas distintivas del judaísmo, especialmente la circuncisión. Desafortunadamente, el propio Salomón no mantuvo la pureza de la adoración que su padre había defendido. Sus mujeres pervirtieron su corazón para que siguiera a otros dioses. Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Construyó altares, santuarios en lugares elevados, para las deidades de sus esposas extranjeras, estableciendo un precedente peligroso que sería seguido por muchos reyes posteriores. Tras la muerte de Salomón y la división del reino, el sincretismo religioso se intensificó. Jeroboam, primer rey del reino del norte, Israel, temeroso de que las peregrinaciones a Jerusalén debilitaran su autoridad, estableció centros religiosos alternativos en Dan y Betel, con becerros de oro como representaciones de Yahweh. He aquí vuestros dioses, oh Israel, que os hicieron salir de la tierra de Egipto. Esa política oficial de adoración sincrética desvió al reino del norte del culto puro a Yahweh. Aunque los becerros fueron concebidos inicialmente como pedestales para el Dios invisible, similares a los querubines sobre el arca, la línea entre símbolo e ídolo pronto se difuminó, especialmente entre el pueblo común. Aún más grave fue la promoción del culto a Baal durante el reinado de Acab y su esposa fenicia Jezabel. Ellos levantaron un altar a Baal en la casa de Baal que edificaron en Samaria y sostuvieron a cientos de profetas de Baal y Asera a costa del Estado. Esta política religiosa no era mera tolerancia a creencias diversas, sino una sustitución sistemática de la adoración a Yahweh por los cultos cananeos. Fue en este contexto de apostasía generalizada que surgió el profeta Elías, defensor de la adoración exclusiva a Yahweh. El enfrentamiento en el Monte Carmelo entre Elías y los 450 profetas de Baal representó el conflicto entre dos sistemas religiosos incompatibles. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si es Baal, seguidlo, desafió Elías al pueblo vacilante.
Cuando el fuego del cielo consumió su sacrificio tras el humillante fracaso de los profetas de Baal, el pueblo reconoció momentáneamente: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero esa renovación fue breve, y Elías pronto se vio obligado a huir para salvar su vida, convencido de que era el último verdadero adorador en Israel. La corrección divina a ese desaliento llegó en el monte Horeb, Sinaí. Aún dejé en Israel a 7,000, todos los que no se habían inclinado ante Baal. Esa revelación del remanente fiel sería un tema recurrente en la historia de la adoración. Incluso en los períodos de apostasía más generalizada, Dios preserva a aquellos que mantienen la fe verdadera, a menudo en lugares inesperados y de maneras invisibles al ojo público. En el reino del sur, Judá, la situación religiosa era más estable debido a la continuidad de la dinastía davídica y a la presencia del templo en Jerusalén. Sin embargo, incluso allí la pureza de la adoración a menudo se corrompía. Reyes como Roboam permitieron la construcción de altares, columnas e imágenes del culto de Asera sobre todo monte elevado y bajo toda árbol frondoso. Períodos de reforma se alternaban con períodos de apostasía. El rey Asa quitó los altares de los dioses extraños y los altares, quebró las columnas, cortó los postes ídolos. Josafá envió príncipes, levitas y sacerdotes por todo el país para enseñar la ley. Ezequías restauró el templo y celebró una gran Pascua, invitando incluso a los remanentes de las tribus del norte. Josías, tras el hallazgo del libro de la ley, probablemente Deuteronomio, durante las reformas en el templo, lideró la reforma religiosa más abarcadora desde la época de Moisés, destruyendo todos los lugares de culto sincrético y recentralizando la adoración en Jerusalén. Sin embargo, estas reformas rara vez sobrevivían a los reyes que las iniciaban. El profeta Jeremías, contemporáneo de las últimas décadas del reino de Judá, lamentaba que el pueblo tenía dos males. Habían abandonado a Dios, fuente de aguas vivas, y habían cavado cisternas rotas que no retienen las aguas. Una metáfora poderosa de la futilidad de la idolatría comparada con la adoración al Dios verdadero. El exilio babilónico, 586 a 536 a.C., representó una crisis existencial para la fe israelita. Con el templo destruido y el pueblo deportado a una tierra extranjera, ¿cómo podrían adorar adecuadamente? Un salmo de ese período expresa el dilema. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Esa crisis forzó una reformulación de la adoración. Sin acceso a los sacrificios y rituales del templo, nuevos elementos ganaron protagonismo. La oración regular, 6, 10 veces al día, la lectura e interpretación de las Escrituras, la observancia del sábado y reuniones comunales que eventualmente evolucionaron hacia el sistema sinagogal. Daniel abría las ventanas 3 veces al día en dirección a Jerusalén para orar, un patrón que más tarde se convertiría en norma en la práctica judía. Ezequiel, profetizando entre los exiliados, recibió visiones de un templo ideal que sería reconstruido en el futuro. Esas visiones mantuvieron viva la esperanza de restauración y preservaron la memoria de los detalles del culto sacrificial para las generaciones que crecían sin haber visto jamás el templo en funcionamiento. El segundo Isaías, capítulos 40 a 55, desarrolló una teología profunda sobre el significado del exilio y el propósito universal de Israel. Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y traer de vuelta a los remanentes de Israel. También te di como luz para los gentiles, para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. El sufrimiento del pueblo tenía un propósito redentor: convertirlos en testigos del Dios verdadero entre las naciones. Tras el retorno del exilio bajo el edicto de Ciro, la reconstrucción del templo se convirtió en prioridad, a pesar de la oposición de los samaritanos, descendientes de israelitas del norte mezclados con colonos traídos por Asiria, y de dificultades económicas. El segundo templo fue concluido en 516 a.C., permitiendo la reanudación de los sacrificios. Sin embargo,
ese templo era mucho menos grandioso que su predecesor, y el Arca de la Alianza, perdida durante la destrucción de Jerusalén, no fue reemplazada. El lugar santísimo permanecía vacío, un recordatorio tangible de que algo de la gloria anterior se había perdido. Esdras, el sacerdote escriba, lideró una reforma religiosa que enfatizaba el estudio y la estricta observancia de la ley. Leyendo públicamente la Torá y explicando su significado, estableció un estándar de interpretación escritural que se desarrollaría en los siglos siguientes. Su insistencia en la separación de matrimonios mixtos reflejaba la preocupación postexílica por la pureza religiosa y la prevención de influencias idólatras. Nehemías, gobernador de Judea bajo el Imperio persa, complementó esa renovación espiritual con la reconstrucción física de Jerusalén, especialmente de sus murallas. También instituyó reformas prácticas como la prohibición del comercio en el sábado y la regularización del sistema de diezmos para el sustento de los levitas. El período persa fue relativamente tranquilo para el desarrollo religioso judío. Bajo la política persa de tolerancia religiosa, los judíos podían practicar su fe libremente, siempre y cuando permanecieran políticamente leales. Las comunidades judías florecieron no solo en Judea, sino en toda la diáspora, Babilonia, Egipto, Asia Menor y eventualmente el Mediterráneo occidental, cada una desarrollando sus propias tradiciones interpretativas y prácticas, manteniendo la centralidad del monoteísmo y de la ley. La conquista del Medio Oriente por Alejandro Magno trajo un nuevo desafío a la adoración judía, el helenismo, con su atractivo sincretismo cultural y religioso. El período helenístico vio el surgimiento de diversas corrientes dentro del judaísmo, representando diferentes respuestas a ese desafío. Los saduceos, asociados a las familias sacerdotales aristocráticas, se mantenían conservadores en relación con el ritual del templo, pero se mostraban relativamente abiertos a las influencias culturales griegas. Rechazaban tradiciones orales y creencias no mencionadas explícitamente en la Torá escrita, como la resurrección y la existencia de ángeles. Los fariseos, surgidos entre los escribas y maestros laicos de la Torá, defendían la ley oral como complemento necesario de la ley escrita y desarrollaban interpretaciones que permitían adaptar la fe a circunstancias cambiantes. Enfatizaban la santidad de la vida cotidiana a través de la observancia de leyes de pureza ritual, incluso fuera del contexto del templo. Los esenios, mencionados por historiadores de la época pero ausentes del Nuevo Testamento, se retiraron a comunidades monásticas como Qumran, considerando al sacerdocio de Jerusalén corrupto. Practicaban un estilo de vida ascético y aguardaban una intervención apocalíptica divina que purificaría el culto. La crisis más aguda para la adoración judía llegó bajo Antíoco IV Epífanes, quien en 167 a.C. profanó el templo, dedicándolo a Zeus olímpico y sacrificando cerdos sobre el altar. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y la posesión de copias de las Escrituras, intentando forzar la helenización religiosa de los judíos. Esa persecución provocó la revuelta de los macabeos, liderada por el sacerdote Matatías y sus hijos. Tras años de guerra de guerrillas, consiguieron reconquistar Jerusalén y purificar el templo, evento conmemorado en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, mencionada en Juan 10, 22. El breve período de independencia bajo la dinastía Asmonea vio la expansión de la influencia judía con la conversión forzada de pueblos vecinos como los idumeos. Cuando Pompeyo conquistó Jerusalén en 63 a.C., incorporando Judea al Imperio Romano, mantuvo la autonomía religiosa de los judíos, permitiendo la continuidad del culto en el templo. Herodes el Grande, no judío por nacimiento pero convertido al judaísmo, inició una amplia renovación del templo, transformándolo en uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo. El judaísmo de ese período estaba lejos de ser monolítico. Además de las divisiones entre saduceos, fariseos y esenios,
existían variaciones significativas entre el judaísmo palestino, más conservador, y el judaísmo helenístico, más abierto a síntesis filosóficas, ejemplificado por pensadores como Filón de Alejandría. La diáspora judía se había expandido enormemente. Las sinagogas existían en prácticamente todas las ciudades importantes del Imperio Romano, y más allá, sirviendo como centros de adoración, estudio y comunidad. La traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, hizo accesibles las escrituras al mundo de habla griega, atrayendo a muchos gentiles interesados en el monoteísmo ético judío. Esos temerosos de Dios formaban un círculo externo alrededor de las comunidades judías, gentiles que adoraban al Dios de Israel, frecuentaban las sinagogas y observaban algunos preceptos como el sábado y las restricciones alimentarias, pero que no se convertían completamente mediante la circuncisión. Constituían un puente cultural y religioso entre el mundo judío y el grecorromano. Fue en ese contexto complejo que apareció Jesús de Nazaret proclamando: «Ha llegado el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Su mensaje y ministerio provocarían profundas transformaciones en la comprensión de la verdadera adoración. Jesús nació en una familia judía observante, fue circuncidado al 8º día, presentado en el templo para la redención del primogénito, y sus padres realizaban la peregrinación anual a Jerusalén para la Pascua. Su primera visita registrada al templo, a los 12 años, ya demostraba su conexión especial con la casa de mi padre, como él la llamó. Durante su ministerio público, Jesús frecuentaba regularmente las sinagogas, donde leía e interpretaba las Escrituras. Participaba en las fiestas judías en Jerusalén y de manera significativa purificó el templo en 2 ocasiones, expulsando a los comerciantes y cambistas que habían transformado la casa de oración para todas las naciones en un covil de ladrones. Sin embargo, Jesús también introdujo elementos revolucionarios en la comprensión de la adoración. En su encuentro con la mujer samaritana declaró: «Viene la hora, y ya ha llegado, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los que el Padre busca para sus adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran lo hagan en espíritu y en verdad». Esa declaración relativizaba la importancia de los lugares físicos de culto, tanto el templo en Jerusalén como el santuario rival en el monte Gerizim, sin embargo, rechazarlos por completo. La adoración en espíritu no significa desencarnada o puramente interior, sino genuina, movida por el Espíritu de Dios. La adoración en verdad es aquella alineada con la revelación divina y libre de hipocresía. Jesús criticó duramente las prácticas religiosas ostentosas realizadas para impresionar a otros. «Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres». Igualmente, condenó la transformación de tradiciones humanas en preceptos divinos. «En vano me adoran», enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Por otro lado, elogió la sencillez y sinceridad de corazón, como en el caso de la viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas al tesoro del templo. Ella dio más que todos. O de la pecadora arrepentida que lavó sus pies con lágrimas. Amó en gran manera. Profetizó la destrucción del templo, cumplida en 70 después de Cristo, y su sustitución por algo mayor. «Destruiré este santuario, y en 3 días lo reconstruiré», refiriéndose al santuario de su cuerpo. Esa identificación entre el cuerpo de Jesús y el templo sugería una nueva comprensión de la presencia divina, ya no limitada a un edificio, sino encarnada en una persona. En la última cena, Jesús transformó la comida pascual judía en un nuevo ritual conmemorativo. «Haced esto en memoria mía». El pan y el vino pasaron a simbolizar su cuerpo y sangre, ofrecidos en sacrificio por todos. Ese nuevo ritual, que se volvería central en la adoración cristiana, mantenía la continuidad con la Pascua judía, mientras reinterpretaba su significado a la luz de la inminente muerte y resurrección de Jesús. En las cartas de Pablo vemos el desarrollo de estas ideas.
Los primeros cristianos, inicialmente todos judíos, continuaron frecuentando el templo y las sinagogas, pero también se reunían en las casas para la fracción del pan y oraciones. Pablo describe a la Iglesia como templo de Dios y a los cuerpos de los creyentes como santuarios del Espíritu Santo, extendiendo la metáfora de Jesús sobre el cuerpo como santuario. La carta a los Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote definitivo y su sacrificio como superior a los del sistema levítico. Tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor erigió y no el hombre. Cristo entró una vez por todas en el lugar santísimo, no con la sangre de machos cabríos y terneros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido una redención eterna. La destrucción del templo en 70 después de Cristo marcó una transformación profunda tanto para el judaísmo como para el emergente cristianismo. Para los judíos significó la necesidad de reinventar su religión, sin el centro sacrificial que había definido la adoración durante más de 1000 años. La respuesta fue el desarrollo del judaísmo rabínico, centrado en la sinagoga, en el estudio de la Torá y en la observancia de los mandamientos aplicables sin el templo. Para los cristianos, la destrucción pareció confirmar las profecías de Jesús y aceleró la separación entre ambas fees. El cristianismo desarrolló su propia identidad como una religión distinta, ya no un movimiento dentro del judaísmo. Sin embargo, mantuvo la herencia de la adoración al Dios de Israel, ahora entendido como el Padre de Jesucristo. Los primeros cristianos conservaron elementos del culto sinagogal, como la lectura e interpretación de las Escrituras, ahora incluyendo también las cartas apostólicas, pero centralizaron su adoración en la Cena del Señor o Eucaristía. Justino Mártir, escribiendo alrededor de 150 después de Cristo, describe el culto cristiano dominical, lecturas de memorias de los apóstoles, evangelios y de los escritos de los profetas, seguidos de una homilía del presidente de la Asamblea y la celebración de la Eucaristía. La transición del sábado al domingo como día principal de adoración reflejaba la centralidad de la resurrección de Cristo en la fe cristiana. Se le llamaba Día del Señor, y San Ignacio de Antioquía ya lo distinguía claramente del sábado judío. Aquellos que vivían en el antiguo orden de las cosas vinieron a una nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino viviendo según el día del Señor, en el cual nuestra vida surgió a través de él. A medida que el cristianismo se expandía por el mundo mediterráneo, incorporaba elementos de la cultura grecorromana, como el uso de terminología filosófica para articular sus doctrinas y la adaptación de formas literarias y artísticas para expresar su devoción. Los primeros 3 siglos estuvieron marcados por persecuciones intermitentes, forzando a los cristianos a adorar en casas particulares, catacumbas y otros lugares discretos. Esa situación cambió dramáticamente con la conversión del emperador Constantino a comienzos del IV siglo. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión favorecida, y eventualmente, bajo Teodosio a los 380 después de Cristo, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Se construyeron grandes basílicas, el clero ganó estatus oficial y la liturgia se volvió más elaborada y formal. En el Oriente cristiano, Imperio bizantino, se desarrolló una rica tradición litúrgica, con énfasis en la belleza trascendental como reflejo de la gloria divina. Los íconos, pinturas religiosas, se volvieron centrales en la devoción, basados en la convicción de que la encarnación de Cristo legitimaba la representación visual de lo divino, un marcado contraste con la prohibición judía y musulmana de imágenes. En Occidente, el colapso del Imperio Romano dio lugar a la aparición de formas regionales de cristianismo, cada una con sus propias tradiciones litúrgicas: la galicana en Francia, la celta en las Islas Británicas, la mozárabe en España. Roma extendió gradualmente su influencia, estandarizando la liturgia en toda Europa occidental, especialmente bajo Carlomagno. Las misiones cristianas entre los pueblos germánicos, eslavos y celtas
a menudo implicaban cierto grado de acomodación a las culturas locales, con festivales paganos reconsagrados a santos cristianos y lugares sagrados precristianos transformados en iglesias. Estos procesos de inculturación facilitaban la transición, aunque a veces resultaban en prácticas sincréticas que los reformadores posteriores criticarían. El monasticismo, iniciado en el Egipto del tercer siglo con figuras como Antonio y Pacomio, se desarrolló en una poderosa expresión de adoración total. Los monjes entregaron sus vidas enteramente a la oración y la contemplación, siguiendo el ideal de ángeles en la tierra adorando continuamente. La regla de San Benito, con su énfasis en el Opus Dei, obra de Dios, el ciclo diario de oraciones comunitarias, marcó profundamente la espiritualidad occidental. Durante la Edad Media, el cristianismo se convirtió no solo en la religión dominante en Europa, sino en el propio tejido de la sociedad. La vida, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba marcada por ritos religiosos. El calendario alternaba entre días comunes y fiestas litúrgicas. El paisaje mismo se encontraba salpicado de catedrales, iglesias parroquiales, monasterios y santuarios. Las grandes catedrales góticas, con sus alturas vertiginosas, vitrales multicolores y elaborada decoración escultórica, representaban una visión de la adoración como experiencia total, involucrando todos los sentidos. La liturgia se volvió un arte complejo, con música sofisticada, canto gregoriano y posteriormente polifonía, movimientos rituales precisos, vestimentas ornamentadas y el uso abundante de incienso. La misa, celebrada en latín, era vista como una recapitulación mística del sacrificio de Cristo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Paralelamente a esa adoración institucional, se desarrollaron formas de devoción popular, peregrinaciones a santuarios de santos, procesiones, representaciones dramáticas de narrativas bíblicas, misterios y autos sacramentales, y prácticas como el rosario y las estaciones de la cruz, que permitían una participación más activa de los laicos. En el mundo islámico, que había conquistado amplias regiones anteriormente cristianas en Oriente Medio, norte de África y España, la adoración se centraba en las 5 oraciones diarias, salat, dirigidas hacia la Meca. La mezquita, con su mihrab, nicho que indica la dirección de la Meca, y mimbar, púlpito, se convirtió en el espacio característico de adoración comunitaria, especialmente en la oración del viernes. El Ramadán, mes de ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, enfatizaba la autodisciplina y la solidaridad con los necesitados. El judaísmo, el cristianismo y el islam, aunque divididos por diferencias teológicas significativas, compartían el reconocimiento del Dios de Abraham y una ética basada en la revelación divina. Las tres fes se influyeron mutuamente a lo largo de los siglos, especialmente en regiones de contacto como la España medieval y el Imperio Otomano. La Reforma protestante del siglo XVI representó una ruptura radical en la historia de la adoración cristiana occidental. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores cuestionaron prácticas que consideraban desviaciones de la adoración bíblica, veneración de santos y reliquias, indulgencias, misas privadas, y lo que veían como una excesiva elaboración litúrgica que oscurecía el Evangelio. La adoración protestante enfatizaba la centralidad de la palabra, escritura leída, predicada y cantada, la participación congregacional, incluyendo el canto en lengua vernácula, y la simplificación ritual, así como la celebración de la Cena del Señor como memorial y comunión, no como sacrificio. Los espacios de culto fueron rediseñados para reflejar esas prioridades. Púlpitos centrales o elevados, bancas orientadas hacia el predicador y la eliminación de imágenes consideradas idólatras. La Contrarreforma católica, en respuesta, reafirmó sus doctrinas distintivas mientras reformaba abusos y estandarizaba la liturgia a través del misal romano, 1570. El arte barroco, con su dramatismo emocional y esplendor visual, se convirtió en la expresión de la visión católica de la adoración como anticipación de la gloria celestial.
El movimiento pietista de los siglos XVII y XVIII, que atravesó denominaciones tanto luteranas como reformadas, enfatizó la dimensión personal y afectiva de la fe, promoviendo reuniones devocionales informales, collegia pietatis, que complementaban el culto público. Ese énfasis en la experiencia subjetiva y en el corazón encendido influiría profundamente en el avivamiento metodista y en el evangelicalismo posterior. La expansión europea por el mundo trajo desafíos y oportunidades para la adoración cristiana. Los misioneros se enfrentaron a la cuestión de cuánto de la forma occidental de adoración era esencial para el Evangelio y cuánto podía adaptarse a las culturas locales. En el Extremo Oriente, Matteo Ricci y otros jesuitas intentaron una aproximación de acomodación a la cultura china, traduciendo conceptos cristianos a terminología confuciana y permitiendo que los convertidos continuaran con prácticas de veneración a los antepasados, reinterpretadas como respeto filial. Esa controversia de los ritos eventualmente llevó a la supresión de dichas adaptaciones por parte de Roma. En el Nuevo Mundo, la imposición de la religión europea a menudo acompañó la conquista política y militar. En América Latina, el catolicismo español y portugués se implantó, pero absorbió elementos de las religiones indígenas y africanas, creando formas sincréticas como la santería cubana y el candomblé brasileño. En América del Norte, el puritanismo inglés estableció una tradición de adoración austera, centrada en largos sermones expositivos y salmos cantados sin acompañamiento instrumental. El Gran Despertar del siglo XVIII introdujo un estilo más emocional y participativo, con predicaciones al aire libre y cantos entusiastas, características que se volverían distintivas del evangelicalismo americano. La Ilustración de los siglos XVIII y XIX trajo otro desafío, el racionalismo crítico, que cuestionaba aspectos sobrenaturales de la fe cristiana. Esto condujo tanto a movimientos de renovación ortodoxa como a adaptaciones liberales que intentaban reconciliar el cristianismo con la modernidad, reinterpretando rituales y doctrinas tradicionales en términos más aceptables para la mentalidad contemporánea. La revolución industrial y la urbanización masiva transformaron el contexto social de la adoración. Las iglesias respondieron con innovaciones como las escuelas dominicales, sociedades misioneras y movimientos de santidad, que extendían la adoración más allá de los límites del culto formal dominical. Nuevas formas musicales, desde los gospel songs americanos hasta los corales operísticos de las iglesias europeas, reflejaron influencias de la cultura musical secular. El siglo XX vio una explosión de diversidad en las formas de adoración. El movimiento pentecostal, iniciado en la calle Azusa en Los Ángeles en 1906, reintrodujo el énfasis en los dones carismáticos mencionados en el Nuevo Testamento, especialmente la glosolalia, hablar en lenguas, y la sanación por la fe. Su adoración expresiva, emocionalmente intensa y participativa, influyó ampliamente en otras denominaciones, especialmente tras el movimiento carismático de los años 1960. El movimiento litúrgico, iniciado en el catolicismo pero posteriormente adoptado por anglicanos, luteranos y otros, buscó renovar la adoración tradicional mediante el retorno a las fuentes patrísticas, mayor participación de los laicos y el uso de la lengua vernácula. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, implementó muchas de estas reformas, transformando dramáticamente la experiencia católica de adoración. El movimiento de adoración contemporánea, surgido en las comunidades evangélicas a partir de los años 1970, introdujo estilos musicales populares, tecnología audiovisual y una atmósfera menos formal. Ese enfoque, inicialmente controvertido, fue gradualmente adoptado incluso por denominaciones históricamente litúrgicas, a menudo en servicios alternativos destinados a atraer a generaciones más jóvenes. La globalización y las migraciones internacionales crearon congregaciones multiétnicas, donde diferentes tradiciones de adoración
se encuentran y se mezclan. En grandes ciudades cosmopolitas es posible encontrar desde liturgias ortodoxas bizantinas y cultos pentecostales latinoamericanos hasta meditaciones zen cristianas y misas anglicanas tradicionales, todos adorando al mismo Dios a través de expresiones culturales radicalmente diferentes. A lo largo de este viaje de milenios, desde los altares simples de los patriarcas hasta las complejas expresiones contemporáneas, la adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob continúa evolucionando y adaptándose. Sin embargo, los elementos esenciales permanecen: el reconocimiento de la soberanía divina, la gratitud por la provisión y la redención, la confesión de las fallas humanas y el compromiso con los principios éticos revelados en las Escrituras. El surgimiento de Internet y de las tecnologías digitales en el siglo XXI ha creado nuevas fronteras para la adoración. Servicios transmitidos en vivo, comunidades de fe virtuales y recursos devocionales en línea han ampliado las posibilidades de conexión espiritual más allá de las limitaciones geográficas. La pandemia global de 2020 aceleró de manera dramática esta tendencia, forzando a congregaciones de todas las tradiciones a reinventar cómo la adoración comunitaria podía ocurrir cuando el encuentro físico se volvía temporalmente imposible. En medio de todos estos cambios históricos y culturales, es notable cómo ciertos temas persisten a través de las eras. El Dios que se reveló a los patriarcas continúa siendo adorado por miles de millones de personas en todo el mundo. El lenguaje de los Salmos, compuesto hace 3000 años, aún resuena en los labios de los fieles contemporáneos. Las cuestiones fundamentales de fe, justicia y significado que Abraham, Moisés y David enfrentaron continúan ocupando el centro de las tradiciones abrahámicas. Cuando observamos la historia de la adoración antes de Israel, vemos que Dios nunca se quedó sin testigos, desde Abel, cuyo sacrificio fue aceptado, hasta Melquisedec, el misterioso sacerdote rey que bendijo a Abraham, desde Job en Uz hasta los temerosos de Dios del primer siglo. Siempre hubo personas que reconocieron y adoraron al Creador, incluso sin pertenecer a la línea elegida. Esta verdad aporta una perspectiva universal a la fe. Dios, como Jesús dijo a la mujer samaritana, busca adoradores en espíritu y en verdad, independientemente de la ubicación geográfica o de la herencia étnica. La adoración auténtica trasciende barreras culturales y denominacionales, uniendo a personas de todas las naciones en el reconocimiento del Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La historia también nos enseña sobre la tensión constante entre forma y esencia en la adoración. Repetidamente vemos cómo prácticas que inicialmente tenían un significado profundo pueden volverse ritualismos vacíos cuando se separan de su propósito original, el corazón sincero que busca a Dios. Como los profetas recordaban insistentemente a Israel, deseo misericordia y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Al mismo tiempo, la forma no es irrelevante. Los detalles meticulosos del tabernáculo, las instrucciones precisas para los sacrificios y la cuidadosa atención a las liturgias en diversas tradiciones reflejan la comprensión de que la adoración no es solo una expresión espontánea de sentimientos, sino también una disciplina formativa que moldea al adorador a la imagen de aquel a quien adora. Mirando hacia el futuro, podemos esperar que la adoración continúe adaptándose a las circunstancias cambiantes mientras se mantiene conectada a sus raíces antiguas. Surgirán nuevas expresiones culturales, especialmente a medida que el centro de gravedad del cristianismo se desplace hacia el sur global. El diálogo interreligioso podría llevar a una apreciación más profunda de lo que las tradiciones abrahámicas comparten, sin negar sus diferencias reales. En todas estas transformaciones, la visión del profeta Malaquías sigue siendo relevante. Desde el amanecer hasta el ocaso, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y una ofrenda pura, porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos.
Esa visión de una adoración universal al único Dios verdadero, anticipada desde los primeros capítulos de la historia bíblica, continúa inspirando y guiando a todos los que buscan adorar en espíritu y en verdad, siguiendo los pasos de aquellos que adoraron a Yahweh mucho antes de que Israel existiera como nación. Concluyo este viaje recordando que, detrás de todos los ritos, liturgias, músicas y oraciones desarrollados a lo largo de miles de años, permanece la verdad fundamental expresada por el salmista. Porque mejor es tu amor que la vida, mis labios te alabarán. La adoración, en su esencia más profunda, es la respuesta de amor a un Dios que primero nos amó, una verdad reconocida por fieles de todas las eras, desde Adán hasta nuestros días.